Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Yusti del Ministerio Palabra y Verdad aquí en Hollywood, Florida. Y les doy la bienvenida a otro mensaje en vivo desde aquí, desde los estudios del ministerio. Esta noche, amados, vamos a comenzar una serie nueva que promete ser muy poderosa. El mensaje, la serie la he titulado La Palabra de Dios es Poder. Y está basada en el pasaje bíblico que se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. He dividido esta serie en 3 mensajes porque la palabra de Dios causa ciertos efectos en nosotros y son varios y sería muy largo el mensaje para hacerlo en un solo mensaje. Así es que he dividido, como dije, la serie en 3 mensajes y vamos a ver en cada uno de ellos varios aspectos de estos elementos y de estos efectos que la palabra causa en nosotros. Para ver más o menos un abuelo de pájaro, como dicen, un resumen, la palabra de Dios causa en nosotros varios efectos que los voy a mencionar a continuación. Y voy a ir rápidamente porque, como les dije, vamos a ir viendo en los próximos mensajes lo que significan algunos de ellos. Primeramente, el efecto que produce, según nos dice Romanos capítulo 10, verso 17, es que produce fe en nosotros. Mientras más nosotros leemos la palabra de Dios, más fe produce en nosotros, porque más nos concentramos en la palabra, más obedecemos, y al tener más obediencia y al creer más, pues la fe se fortalece. El otro efecto es que produce un nuevo nacimiento, según nos dice Efesios 4, versos 22 al 24. El nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y entramos a leer la palabra, porque como sabemos la palabra está escrita para los hijos de Dios, para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y sabemos que Él es la verdad y que Él es la palabra de Dios. El tercero es que es el alimento espiritual, según nos dice la primera carta del apóstol Pedro, y en Mateo capítulo 4. También la palabra produce sanidad y salud para nuestro cuerpo, según el Salmo 107 y Proverbios 4, verso 20. También nos da iluminación y comprensión, según el Salmo 119 y el verso 130. Nos da sabiduría en vez de inteligencia, y vemos la diferencia ahí si leemos Santiago, el capítulo 1 de Santiago. Vemos la diferencia entre lo que es la sabiduría divina y lo que es la inteligencia humana. También nos da victoria sobre el pecado y sobre Satanás, según el Salmo 119 y verso 11, y Lucas capítulo 4, versos del 1 al 13, donde nos narra la victoria de Jesús cuando estuvo en el desierto antes de comenzar su ministerio contra la tentación que Satanás le trató de tender para que cayera en pecado. Y por último, nos produce limpieza y santificación. Y vamos a empezar esta noche con el primer mensaje desde este punto, porque es importante conocer este efecto de limpieza y de santificación que produce la palabra en nosotros. El mensaje lo titulé Efectos de limpieza y santificación, y el pasaje clave está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 25 al 27, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos estos efectos individualmente. Primeramente, el primer efecto es que la palabra produce limpieza. Como dice el título, limpieza y santificación, la palabra produce limpieza. Hay varios puntos importantes en este pasaje que leímos acá.
de Efesios capítulo 5. Primero, los dos procesos o los dos efectos de limpieza y santificación están unidos o están relacionados, pero no son exactamente iguales. Y hay que marcar la diferencia entre uno y el otro. Primero, la diferencia estriba en que el que está santificado tiene necesariamente que estar puro y limpio. Usted no puede ser santificado si no está sido purificado y haber sido limpio o limpiado por la sangre. Sin embargo, el que está puro y limpio no necesariamente ha llegado al nivel de santificación. Entonces, el segundo punto es que el propósito claro por el cual Cristo redimió a su iglesia fue para santificarla, después de haberla purificado o limpiado, y así es como dice el verso que leímos. Él se entregó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces, el tercer punto es que el medio que Cristo utilizó para limpiar y santificar su iglesia fue mediante el lavamiento del agua por su palabra, que lo dice el verso también. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3, dice Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, antes de que Él muriese en la cruz, amados, ya éramos limpios por su palabra. Él ya no había limpiado por la palabra, porque dice que la palabra es verdad y todo aquel que cree en la palabra será salvo. Entonces ya estamos limpios por la palabra de Jesús. Luego vemos que la palabra es un agente divino para nuestra limpieza espiritual. Pero necesitamos otro agente junto con la palabra, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea que vemos aquí que es la palabra de Dios y la sangre de Jesucristo unidos las que nos limpia. La provisión de Dios para nuestra limpieza espiritual siempre incluye estos dos agentes divinos: el lavamiento con agua de la palabra de Dios y la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestra redención. El segundo efecto que dijimos que íbamos a hablar es la palabra nos da santidad. La palabra nos da santidad. ¿Y qué es la santidad? Bueno, es la acción de ser santo o sagrado. Y ser santo para nosotros, como hemos hablado y hemos dicho anteriormente, no significa lo mismo que significa, por ejemplo, para los santeros, o que significa para los católicos que es un santo o alguien que ha sido beatificado y ha sido declarado santo por una canonización. Para nosotros el ser santo es estar separado o apartado del resto de la gente. Hay 5 agentes que están relacionados con la santidad y los vamos a ver aquí. El primero es el Espíritu de Dios. El segundo agente es la palabra de Dios. El tercero es el altar del sacrificio. El cuarto es la sangre de Cristo y por último es la fe en Cristo. Y vamos a ver cómo esos 5 elementos se combinan para que nosotros disfrutemos de esa santificación. Mira lo que dice la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y cuál es la verdad, queridos hermanos? La verdad es la palabra de Dios. Dice la palabra que cuando Jesucristo oró por sus discípulos, Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo se refiere a la santidad por el altar del sacrificio. Cuando le dice a los fariseos en Mateo 23, capítulo 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda
o el altar que santifica la ofrenda. Cristo respaldó lo que estaba en el Antiguo Testamento, que la ofrenda que se ofrecía a Dios era santificada, era guardada y apartada y sagrada cuando se colocaba sobre el altar de Dios. Si recordamos en los viejos tiempos del tabernáculo, había el lugar de los sacrificios del holocausto, donde era el altar donde se llevaban los animales que se sacrificaban en holocausto o en ofrenda. Pero esos animales no iban a ser santificados y no iban a ser guardados y apartados hasta que no se pusieran en el altar. En nuestros días, esto se cambia y la naturaleza de la ofrenda ya no es un sacrificio que se hace con animales. Ya no hacemos, ¿verdad?, esos sacrificios en el altar, ni hacemos holocaustos, pero el principio que prevalece es el mismo, es que el altar es lo que santifica la ofrenda. Cuando usted lleva una ofrenda y la trae y la pone ante el Señor en el altar, lo que santifica y lo que bendice esa ofrenda es el altar a donde se lleva. Traemos la ofrenda al altar para que sea santificada. Se habla de la santificación por la sangre de Cristo, que es otro de los elementos. En Hebreos capítulo 10, verso 29, la parte A del verso 29, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotease al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Otro de los elementos es la santificación por la fe, que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hemos ido viendo todos los elementos, los 5 elementos que le mencioné al principio, cómo están todos en la palabra, respaldados bíblicamente. Entonces, resumiendo, amados, este proceso de santificación de que le hablé es el siguiente. El Espíritu Santo inicia la obra de santificación en el corazón y la mente de los escogidos por Dios. Recordamos el mensaje pasado que nosotros somos escogidos por Dios para ser santos y nosotros tenemos que estar con un corazón dispuestos y separarnos y ponernos y movernos hacia la santidad para estar en la presencia de nuestro Señor. Según el corazón y la mente reciben la verdad de la palabra de Dios, que es estudiándola, leyéndola y practicándola, poniéndola en práctica, el Espíritu Santo habla, revela el altar del sacrificio. Separa al creyente de todo lo que lo aparta de Dios y lo lleva a someterse y a consagrarse sobre el altar. ¿Y cuál es el altar? El altar es la palabra del Señor. El altar es dedicarse y renegar a los deseos de la carne y a los deseos propios individuales y dedicarse a la obra del Señor y dedicarle el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Allí en el altar, el creyente es apartado y santificado para Dios, tanto por el contacto con el altar como con el poder purificador y limpiador de la sangre que ha sido derramada sobre ese altar. Sin embargo, lo que determina hasta qué punto la obra santificadora de estos 4 primeros agentes se ha completado en el creyente es el último agente, que es, si recuerdan, la fe individual de cada uno de nosotros, amados. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 8, verso 13, entonces Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Fue la fe de ese centurión la que en ese momento logró que su criado se salvara, se sanara, porque por la fe del centurión, por la fe de él. Entonces, hermanos, amados, es la fe la que permite que nos podamos limpiar, purificar y santificar para que podamos entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, sin mancha ni arruga,
estar entonces a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vimos también en el mensaje de la semana pasada, cuando hablamos de que Él está buscando que el cuerpo sea completo, que todos los santos lleguen, y está en nosotros también el llegar y llevar la palabra y dar testimonio de esa santidad a otros que han sido escogidos, pero que todavía no conocen de Jesucristo, para que todos podamos ser el cuerpo completo de Cristo que debe llegar para que estemos y moremos junto con Él en el cielo, en el trono junto con el Señor. Y es la obediencia a la palabra de Dios, amados, la que causa ese efecto transformador en nuestras vidas. La obediencia es la que nos fortalece la fe y es la que causa ese efecto transformador de santificación, de limpieza en nuestras vidas. Es la confianza de saber que la palabra es la verdad y que toda sabiduría que viene de Dios nos da la revelación de esa palabra en nuestras vidas. Esa sabiduría que esperamos y que le pedimos al Señor, y que Santiago nos dice que si no la tenemos, se la pidamos al Señor y Él nos las va a dar, viene por la verdad que es la palabra de Dios. Si te mantienes en la palabra, vas a experimentar el gozo del Señor en tu vida. Y como dije anteriormente, hay personas que han sido escogidas, pero todavía no conocen al Señor, y es menester que nosotros llevemos esa palabra, que demos ese testimonio y le demos la oportunidad a esas personas a que voluntariamente y por decisión propia y convicción en el corazón y pronunciándola con su boca, acepten al Señor Jesucristo para que sean parte del cuerpo, para que sean santos y puedan ser limpios y santificados por la sangre de Cristo, por el lavamiento de la palabra, el agua de la palabra y la sangre de Cristo, para ser parte del cuerpo. Así es que si tú no has conocido en este momento a Jesucristo y quieres formar parte del cuerpo, quieres ser parte de los escogidos y los que vamos a estar en el camino a la vida eterna, yo te invito, y el Espíritu Santo es el que hace la obra y invita, porque no es por casualidad o no es porque yo planifiqué que quizás estuvieras aquí escuchando este mensaje, o quizás lo escuches luego cuando suba en video. Es una cita divina que el Señor ha puesto y te ha dado la oportunidad para que seas tú, en tu libre albedrío, el que tomes la decisión de aceptar a Jesucristo en tu corazón. Si lo quieres hacer en este momento, solamente tienes que cerrar tus ojos, poner tu mano hacia acá y repetir conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, sé que diste tu vida por mí, derramaste tu sangre para limpiarme, para santificarme, y quiero que pongas mi nombre en el libro de la vida para así poder disfrutar de todas las bendiciones y las promesas que tiene en tu palabra, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, yo te felicito. La palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque es lo que el Señor quiere, que todos vengan a Él. Y te aconsejo que busques una iglesia de sana doctrina donde puedas continuar discipulándote, donde puedas unirte a otros miembros del cuerpo para ser edificados y para disfrutar del gozo y de esa confraternidad, esa coinonía que llama la palabra. Así es que te felicito. También hago el llamado, el segundo llamado es a la reconciliación, aquellos que se han apartado del Señor por alguna razón y que quieren volver a los caminos porque entienden un poquito más de lo que significa ser limpiados y santificados, y están dispuestos a continuar a dar ese paso hacia la santidad y la vida eterna. También pueden arrepentirse de sus pecados y regresar al camino del Señor y continuar esa obra o ese llamado que el Señor había puesto en sus corazones y que estaba un poquito
puesto a un lado. Y también quiero darle las gracias a todos los que se han conectado. Y antes de saludar a todos, quiero recordarles que nuestro ministerio está haciendo una obra misionera en el Tuma, Nicaragua, en un pueblo, en un lugar remoto de Nicaragua, donde hay unos pastores jóvenes que se llaman Jenner y Anielka Averruz, y ellos tienen una iglesia que se llama Casa del Alfarero. Ellos han sido removidos de la iglesia donde estaban, y el Señor los llevó a que plantaran y que crearan esa iglesia desde cero, y están construyendo el templo del Señor allá en el Tuma, Nicaragua. Ellos tienen ya el terreno, ya empezaron la construcción y están ya en la fase 3, donde están haciendo el techo, construyendo el techo del templo, y necesitan el apoyo de todos nosotros para poder terminar la obra, poder terminar. Allá pasan muchas dificultades, llueve mucho, y ahora mismo están haciendo servicios así y poniendo unos toldos, porque necesitan ponerle el techo a la iglesia, y cuando llueve, pues ya saben cómo se pone. Así es que yo los invito a que, si el Señor le pone en su corazón, dar un donativo, lo que sea, cualquier tipo de ofrenda, cualquier siembra es bienvenida. La pueden hacer a través de nuestro ministerio, por todas las plataformas que tenemos, a través de la página web de www.palabrayverdad.org, a través de la aplicación móvil que tenemos también de Palabra y Verdad, por la tienda Apple y por Google Play. Y también lo pueden hacer a través de PayPal de Palabra y Verdad. Todos esos donativos son parte de la misión que tenemos y el compromiso con ellos de enviarle esas ofrendas y esas siembras. Y también hemos contribuido con equipos para que ellos puedan llevar la obra del Señor a todas las partes del mundo, a donde puedan llegar a través de las redes sociales también. Así es que yo los invito. Y también, para terminar, déjenme saludar acá a los que están conectados. Víctor Manuel Alameda, Teresa Levio, bendiciones, Vitín, Rosa Morales, Nancy Niño, muchas bendiciones, Nancy. La pastora Anielka y el pastor Jenner están ahí, muchas bendiciones, pastores. Alba, mi hermana, Alba Yusti, está también de allá de Puerto Rico. Querida hermana, muchas bendiciones para ti. Luis Alberto Cisternas Vázquez también nos está viendo. Muchas bendiciones y bienvenido. Aide Ramírez, te bendigo, Aide. Isabel Barriento, muchas bendiciones, Isa. Dios te bendiga. Guidi Merced, Elis, la mamá de mi niña. Está William Romero también. Rosiris Rodríguez, bendiciones y bienvenida. Odalis Castañeda, me está mirando también, mi querida hermanita Odalis Castañeda, te bendigo. Faustino Terán Chacón, muchas bendiciones. Jorge Justi está mirando, ese es mi sobrino, que se llama igual que yo. Alejandrina Gutiérrez, muchas bendiciones, Alejandrina, bienvenida. Y Luz González también nos está mirando. A todos les doy las gracias, les invito a que compartan este video, y para finalizar los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches para todos.